Seamos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy veremos cómo perdonar. Y está fundamentado en Colosenses 3:13 y Marcos 11 del 25 al 26. Dice así la palabra: y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 25 y 26. Y dice: soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, verso 13. Ahora oremos. Amado Dios, permítanos entrar en este tema tan importante para la vida humana, para su forma de vivir y de sentirse bien y estar en paz. Y que el enemigo de alguna manera está usando esta falta de perdón para llenarnos de amargura, odio, resentimiento en la humanidad. Aún más, aún en la iglesia entre creyentes. Así es que, Padre, diríjanos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe qué? Debemos ser sinceros. Perdonar no es fácil. Sin embargo, es la llave hacia la liberación de aquello que nos está atando y que no nos permite ser felices y detiene nuestro avance en la vida como Dios lo desea. El perdonar implica desterrar el odio y rencor de nuestra mente y corazón. Es cambiar nuestras sensaciones negativas en positivas, mediante la decisión voluntaria de obedecer a Dios. Y Él, en su amor a través del Espíritu Santo, nos da el poder de cambiar nuestras emociones en aquellas que produce el Espíritu. Dice la Escritura: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23. Esto es el desafío de perdonar. Satanás desea que sigamos atados, atorados, prisioneros de nuestro dolor, amargura y rencor. De esa manera nos roba la felicidad y nos paraliza en nuestra fe y servicio. El perdón es llave para abrir la puerta al resentimiento y dejarlo ir. Es la llave de los grilletes del odio y la venganza que nos tiene aprisionados a fin de liberarnos de esa opresión. Preguntarás: si esto es así, entonces ¿por qué no aprendemos a perdonar? Porque el sistema nos ha engañado con conceptos falsos que nos llevan a vivir o revivir el mismo dolor en vez de liberarnos de él. Analicemos algunos de ellos. Primero, este concepto: perdonar es igual a humillarnos. El engaño del enemigo es hacernos creer que el perdonar a nuestros ofensores sin que nos pidan perdón es un acto de humillación, pues Dios nos pide perdonar sin que nos vengan a pedir perdón. Oiga, deseche este concepto. Perdonar es un acto liberador, es deshacerse del peso negativo que causa el odio, el rencor, y que por falta del perdón nos mantiene anclados al pasado doloroso. Este concepto de que somos humillados nos hace creer que perdonar es síntoma de debilidad o humillación, pues para ellos es volver a dar permiso para que nos vuelvan a hacer daño. La verdad es que el perdonar a la manera de Dios nos lleva al cambio de sensaciones positivas, a obtener de Dios sabiduría para tener cuidado de que no nos vuelvan a hacer daño de nuevo, no al menos de esa manera. En segundo lugar, el otro concepto: perdonar es igual a olvidar. De ninguna manera, porque como no tenemos esa capacidad, no podemos olvidar. Y Satanás se aprovecha para, juntamente con las personas, acusarnos de no haber perdonado porque aún están en nuestros recuerdos. El perdón no implica olvidar lo que ha pasado, pues recordar algo es un proceso automático que responde a estímulos que se puedan encontrar en cualquier parte. El perdón solamente implica el cambio de conductas destructivas a positivas, con el amor y poder de Dios. Así que olvídese de olvidar. Solo sométase a Dios para cambiar las sensaciones de sus recuerdos. Una tercera forma de mirar esto es pensar que perdonar es renunciar a que se nos haga justicia. No,
Si fuera así, el acudir a la ley para ejercer nuestro derecho equivaldría a la acusación de no haber perdonado. También se nos acusaría de ser vengativos, porque permitimos que la ley los juzgue. Recuerde, Dios legisló la restitución como la manera justa, o al menos equitativa, de responsabilizarse de los daños causados. Y se lo debe hacer por amor a Dios y su justicia. Vamos con una cuarta. Otros piensan que perdonar es volver al mismo estado de antes. No, este es un concepto que equivaldría a que no seamos sensatos y nos arriesguemos a que nos repitan constantemente los daños. Debemos actuar con sensatez y seguir un proceso de restauración. Por supuesto, los que piden perdón desean que los volvamos a aceptar como eran. Y si no lo hacemos, nos acusan de no haber perdonado. ¿Sabe? Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, pero le dijo, vete y no peques más. Juan capítulo 8, verso 11. Esta mujer, al saberse perdonada, debía cambiar su actitud, cambiar con la acción del perdón. Esto esperamos al perdonar y pedir perdón. Si esto no ocurre, debemos continuar perdonando la acción, pero con una actitud sensata y asertiva de tomar nuestras medidas para que de alguna manera Dios provea un medio de restitución. Claro que podemos potestativamente, junto con perdonar, condonar el daño, es decir, renunciar a la restitución del daño, pero esto es voluntario, y si la persona ofendida así lo decide, dentro de los parámetros legales y morales, pero tiene que ser un acto potestativo, tanto de Dios como nuestro. Entonces usted me dirá, ¿cómo es entonces perdonar? Como dijimos al principio, perdonar no es fácil, pero es la llave que ha provisto Dios para la liberación de los sentimientos negativos hacia otras personas que nos atan y no nos permiten ser felices como Dios desea. ¿Se ha dado cuenta que las personas se frustran cuando deciden perdonar, pero no pueden vencer los sentimientos negativos y terminan rindiéndose a ellos y acusándose de no poder hacerlo? ¿Sabe por qué? Porque el perdón lleva un proceso que debe seguir al menos los siguientes pasos. Vamos con el primero, son 4. 1. Aceptar la realidad. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Dios nos pide que cada día nos pongamos a cuentas con Él y descansemos en su amor y poder. Así que Él nos pide que no guardemos en nuestra mente y corazón cosas que dañarán nuestra vida, tanto espiritualmente como psicológicamente, y que repercutirán en nuestra conducta ante Dios y los demás. Por eso dice, enojaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26. Este es el primer plano que debemos vencer. Aceptar la realidad en vez de buscar justificativos y excusas para odiar y amargarse. Esto implica darme cuenta que lo que pasó no podrá cambiarse. Por tanto, debo enfrentarlo, entregando a Dios en obediencia de perdón y descansar en su amor y poder. Pero, si en vez de descansar en Dios tomamos el concepto del sistema y queremos echarlo al olvido, pronto nos daremos cuenta que esto no es posible. Así es que debemos olvidarnos de olvidar y enfrentar la realidad. Peor aún, negar el dolor o justificar para no perdonar. Más aún, echarnos la culpa. Esto solo llevará a más dolor y amargura. También debemos negarnos al concepto del sistema de cargar el dolor creyendo la mentira que, si perdonamos sin que nos pidan, estamos permitiendo que el ofensor siga mofándose y burlándose. Esta es una mentira de Satanás. No le crea. Jesús manifestó que debemos negarnos a esos deseos y sentimientos engañosos y aceptar el costo de seguirlo. Dice la Escritura en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pablo lo dirá así, con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Efesios 4:22. Así que el primer paso es aceptar la realidad, reconocer que lo hecho está y no se podrá cambiar. Por tanto,
entregarlo en las manos de Dios de acuerdo a su palabra y dirección y de esta manera descansar en Él. Usted me dirá, ¿cómo? Pues cada día en oración perdonar y confesar a fin de someter cada pensamiento de nuestra vida a su voluntad, a su amor y poder, para que Él, con su poder, sea derribando las fortalezas que el enemigo levanta en nuestra mente y corazón, para que no estemos en paz con Dios y con nosotros mismos. Por eso Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Así es que acepte la realidad y no deje que le aprisione. Entréguele a Dios en obediencia a su palabra y dirección del Espíritu Santo. El segundo paso es buscar soluciones. Dice la palabra en Proverbios, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29 de la Reina Valera 1960. También dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina en sabiduría estará salvo. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio conteniéndose la apacigua. Proverbios capítulo 28, verso 26 y capítulo 29, el verso 11. Dios nos pide que seamos pacientes, que no demos rienda al enojo y discernamos de acuerdo a su palabra antes de tomar decisiones necias. Por supuesto, Satanás quiere que reaccionemos y condenemos al culpable y ojalá lo matemos. Recuerde, no tenemos lucha contra personas de carne y hueso, sino contra seres espirituales. La batalla que libramos, dice Pablo, no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12 de la Reina Valera contemporánea. Satanás anhela y nos vende la idea de culpabilidad única, pero olvidamos que Él está detrás de cada persona que le hace caso y le permite entrar en su mente y corazón. Por tanto, debemos ser sabios, asumiendo la realidad, depositando en Dios nuestros problemas y con la dirección del Espíritu Santo buscar soluciones, no culpables o solo culpables. Dios también nos pide que acudamos a consejeros sabios en su palabra para ayudarnos con consejos y dirección acorde a su palabra a buscar soluciones. Dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios capítulo 15, verso 22 de la Reina Valera 1960. Pablo, al referirse a los problemas de los corintios, les dijo que busquen creyentes sabios para buscar soluciones en vez de andar en riñas que a nada llevan. Les dice, para avergonzaros los digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros ni un solo sabio que pueda juzgar un pleito entre ustedes? 1 Corintios capítulo 6, verso 5. Así que busquemos soluciones y no al culpable para vengarnos. Dios está dispuesto a proveernos y enseñarnos soluciones más allá de nuestro entendimiento humano. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Jeremías 33:3. Si buscamos a Dios, Él nos enseñará y nos proveerá soluciones que por la amargura y el dolor no vemos o creemos imposibles, pero que funcionarán en nuestras vidas. Vamos con el tercer paso. Hay que liberarse del sistema y del sentimiento de venganza. Dice la Escritura, amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:19. Nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí está el kit. Jesús dijo eso y que estaba escrito en Levítico 19:18. Dijo, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. La venganza no trae solución ni paz. Por el contrario,
trae contienda y culpabilidad. El que asumamos no vengarnos no supone justificar la ofensa que se ha recibido, ni minimizarla. El hecho será siempre negativo e injustificable, aunque no se busque justicia ni se desee venganza. Los que se han vengado encuentran que esto, al final, no satisface. El dolor sigue, más bien aumenta el síndrome de culpabilidad. De allí que Dios dice que debemos vencer con el bien al mal, bendecir a nuestros enemigos, y si tenemos cómo hacerles el bien, hacerlo y dejar la venganza en sus manos. Así que debemos liberarnos del deseo de venganza que puede llevarnos a cometer graves errores. En cambio, actuar con el amor de Dios que es liberador. Él dice, sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Primero de Pedro 4:8. Uno de los ejemplos prácticos a considerar es el del rey David, cuando tuvo oportunidad de vengarse del rey Saúl que lo perseguía, y no lo hizo por amor y respeto a Dios. La historia se cuenta así. Sucedió que cuando Saúl volvió de atacar a los filisteos, le avisaron diciendo, «He aquí que David está en el desierto de Engedi». Entonces Saúl tomó a 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres. Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, en el camino, Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró allí para hacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva. Y sus hombres dijeron a David, «Este es el día del cual te dijo Jehová, he aquí yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien». Entonces David se levantó y cortó un borde del manto de Saúl sin ser notado. Y sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y David dijo a sus hombres, «Jehová me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová». Entonces David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que atacasen a Saúl. Luego Saúl salió de la cueva y continuó su camino. Después David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl diciendo, «¡Mi señor el rey!». Cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Entonces David preguntó a Saúl, «¿Por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, he aquí que David busca tu mal? He aquí tus ojos han visto en este día cómo Jehová te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Me dijeron que te matara, pero yo tuve compasión de ti y dije, no extenderé mi mano contra ti, mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová». Primera de Samuel, capítulo 24, versos 1 al 10. David luego llegó a ser el mejor rey de Israel. Supo perdonar sin venganza, aceptó la realidad y buscó solución en el respeto y amor a Dios. Así que el segundo paso es busque soluciones. El tercer, vamos al cuarto. Dar de lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra, más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. ¿Qué nos dio Dios? El perdón de nuestros pecados, con lo que nos condonó la pena de la muerte eterna y nos dio vida en su nombre. Esto no fue fácil. Costó el precio de su sangre en la cruz del Calvario. Por eso Pedro dirá, tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1:18 al 19. Así que, si Dios nos ha perdonado una ofensa tan grande y a costo de la muerte y sangre de Jesucristo, nosotros también debemos ser condescendientes con el amor que Dios tiene a todo ser humano, más aún a sus hijos, y aprender a perdonar las ofensas, por graves que sean. Al fin y al cabo, jamás se compararán con la nuestra ante Dios, y aún así Él nos perdonó y condonó a costa de la vida de Jesucristo. Si Dios nos regaló la vida eterna, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar ofensas que no se comparan con la que Él nos perdonó y condonó? Es más, cuando perdonamos, Dios nos regala la dicha de la liberación, un corazón alegre y al gusto de agradarle. El proverbista dirá así, el corazón alegre
trae sanidad, pero un espíritu abatido seca los huesos. Proverbios 17:22. Concluyamos. El perdón es liberador para quien lo da. Satanás quiere engañarnos al hacernos creer que es humillante, que el ofensor se quedará burlándose o que se le hace imposible olvidar o dejar de sentir el dolor y la amargura. Se ha de haber dado cuenta que solo con decir te perdono no se cambia automáticamente, ni místicamente los sentimientos. Tampoco se olvida. Los recuerdos están allí. Así que no se puede modificar nuestra conducta solamente porque hemos dicho te perdono. Hay que entrar en el proceso del perdón bajo el poder de Dios, como lo habíamos tratado. Hagamos un recuento. 1. Aceptando la realidad del hecho. 2. Buscando soluciones a la manera de Dios. 3. Liberándonos de la idea de venganza. Y 4. Dando lo que Dios nos ha dado, perdón. Entonces, las respuestas que demos cuando afloran esos sentimientos negativos podrán ser transmutadas en sentimientos positivos por el amor y poder de Dios. Esto ocurre cuando por obediencia a su palabra voluntariamente dejamos que el Espíritu Santo tome control de estos sentimientos. Por supuesto, Satanás no quiere que experimentemos el poder liberador del perdón. Entonces nos dirá que lo que pide Dios es frustrante y no es para nuestro bien. No le crea. Usted debe entender que el perdón es un proceso de cambiar nuestra actitud y sentimientos hacia el ofensor, permitiendo que Dios lo haga con el Espíritu Santo y su palabra poderosa. Recuerde, el perdón no incluye obligatoriamente reconciliación a los estándares iniciales. El perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitan de la colaboración de la otra persona, sino la decisión y obediencia a Dios y su palabra. Para una reconciliación se requiere evaluar y considerar la posición de las personas involucradas. Pero esto será motivo de otro mensaje. En todo caso, Dios pide que aprendamos a perdonar la acción porque libera la carga negativa, pero hay que hacerla por amor y obediencia. Él dice que usted debe hacer lo necesario para estar en paz con todos los demás. Él dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Romanos 12:18. Para ello hay que decidir perdonar, reconociendo que nadie es merecedor de nada y que todos requerimos del perdón de Dios. Ese perdón que Dios ofrece y nos condona del castigo en base al sacrificio de Jesucristo en la cruz y nos lo ofrece gratuitamente. Nosotros también, en base al perdón de Dios experimentado en nuestra vida, debemos perdonar, entendiendo que al hacerlo nos hacemos un favor liberador que nos trae paz y gozo, desterrando el odio y el rencor de la mente y el corazón para renovarnos con sentimientos de amor y comprensión. Perdonar es la acción de dejar que Dios transmute los sentimientos negativos que dañan nuestras actitudes en sentimientos positivos de amor. No es justificar ni liberar al ofensor de culpa y cargo. Ese es el proceso de arrepentimiento. Perdonar es liberarse de esos sentimientos, liberarme a mí mismo de los sentimientos dañinos para ejercer con amor mi derecho legal y moral de restitución. Dios nos manda perdonar porque Él sabe que el perdón restaura nuestro presente y nos provee la base del futuro, liberándonos de la carga del pasado. Finalmente, tenga presente que el perdón no es algo mágico o místico, es un proceso y lleva su tiempo. Debemos ser conscientes de esto y así evitarnos sentimientos de autoculpabilidad o permitir que nos culpen. Recuerde, para que las heridas del alma sanen, no solo basta con declarar, requiere tiempo para cicatrizar en los recuerdos, pero Dios lo hará. El tiempo será el que usted permita a Dios hacerlo. Entre más rápido obedezca, más rápido sanará. Ahora que ha abierto los ojos espirituales al perdón, la pregunta es, ¿qué falta de perdón está amargando su vida? No permita que el enemigo le robe el gozo y la paz que Dios brinda a través del perdón. Decida perdonar. Hágalo ya. Perdonar no es fácil, pero con Dios todo es posible. Ahora oremos. Amado Dios, gracias por su palabra.
Los oyentes, y en este lugar deben haber muchas personas que están siendo atadas por el enemigo, encarceladas en su propia mente y corazón, sufriendo y amargándose, cuando pueden abrir con el perdón esa puerta, dejar ir y de sentirse libres para disfrutar de lo que usted, Señor Dios Todopoderoso, nos brinda. Así es que usted, amigo, amiga mía, hermano o hermana que nos está oyendo, por favor, ponga ese resentimiento, ese dolor y esa amargura en las manos de Dios a través del perdón y libérese para que pueda disfrutar y hacer disfrutar a los que están a su lado, aquellos que forman parte de su círculo, del más íntimo con su familia y de sus amigos, pero sobre todo usted mismo, poniéndose en paz para ser feliz y estar en paz también con Dios. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén.